por Globovisión. Seguimos con Noticias Globovisión Economía. Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Está con nosotros Luis Vicente García, gerente general de Benancham. Vamos a hablar con él sobre lo que son las perspectivas de Benancham para este año 2018 y el foro en el que las van a presentar, además de cómo va cerrando la balanza comercial. Buenas tardes, bienvenido. Mariana, buenas tardes, un placer estar aquí contigo. Bien, primero, para entrar en materia, tienen previsto hacer un foro en el que van a hablar sobre las perspectivas para este año 2018, un año que ya anunciábamos en 2017 sería complicado. Vamos entrando prácticamente al tercer mes del año y bueno, la realidad parece estar cumpliéndose. ¿Cuáles son estas ideas que se van a plantear en este foro y que pueden conseguir allí las personas? Precisamente lo que dices es muy importante. El año inclusive comenzó más complicado de lo que hubiéramos pensado todos, ¿no? Entonces, en Benancham tratamos siempre de buscar algo que genere información y sobre todo información de calidad. Y en eso se basan los seminarios más importantes que tenemos el año, y siempre comenzamos el año con el evento que se llama Seminario Perspectivas Benancham 2018, un seminario enfocado en la realidad económica, en el aspecto político, pero en el aspecto gerencial también. Y tenemos dos economistas muy reconocidos, Luis Vicente León y Tamara Herrera, quienes van a dar un panorama completo del sector de la economía que puede estar más afectado, sobre todo los temas más importantes que tenemos, como es la escasez o puede ser la caída del Producto Interno Bruto, sobre todo la hiperinflación, que tanto nos está afectando a todos. Tenemos un tema de consumo, entonces tenemos también a Luis Maturén de la empresa Datos, que nos va a hablar del tema de consumo, cómo está cambiando el consumo y el patrón de consumo del venezolano en este momento. Y vamos a tener también un análisis del entorno geopolítico dentro del cual Venezuela es un factor importante, un jugador muy importante, con Leonardo Buniek. Y el tema gerencial lo vamos a tocar a lo largo de estas ponencias, pero tenemos un panel sobre recursos humanos, donde vamos a tener a Iván Acosta, a Juan Carlos Prorrísquez y a la señora Maribel Martínez de Telefónica. Desde el punto de vista gerencial, ¿qué hay que hacer hoy, sobre todo en un entorno tan complejo, no solamente para mantener y retener el talento humano, para seguir formándolo en este momento y para evitar que se nos vaya como está sucediendo en la mayoría de las empresas? En medio de todo esto que ustedes aspiran a abarcar en esta actividad que van a realizar en este seminario, van a buscar también allí soluciones, como señala uno de esos puntos importantes de no dejar que se siga yendo el talento venezolano del país, que esté, y formas de retenerlo. ¿Existen formas de retener aún al personal? Sí hay cosas innovadoras que están haciendo muchas empresas, más allá de darte un horario flexible, permitirte algunas cosas, enfocándote en cómo puedo yo hacerte, uno, crecer dentro de la organización, dos, cómo pueden introducirte en ese proceso de entrenamiento y formación continua, y tercero, darte opciones de que de alguna manera podamos buscar alternativas inteligentes dentro de las empresas, dentro del entorno legal que tenemos, que nos permitan tomar acciones en el mediano y en el corto plazo. Usted es experto en emprendimiento. Es una de sus áreas fuertes. Quisiera conocer cómo están en este momento enfrentando los emprendedores un país como Venezuela con una coyuntura económica tan compleja, pero además con ese escenario donde a lo mejor el equipo que ya formaste se te desintegra y lo tienes que volver a formar. ¿Cómo están gerencialmente esas áreas que son de medianas o pequeñas empresas? Hay muchas que obviamente han sido afectadas por toda esta situación. Sin embargo, estamos viendo cosas muy interesantes que no ocurrían antes. Hay un pequeño sector industrial de pymes que se ha venido desarrollando para sustituir productos que antes la fabricaban otras empresas o que se importaban. Por ejemplo, cuando tú ves alguna de estas cadenas de farmacias o de automercados, tienes productos con marca propia, productos de higiene,
productos de cuidado personal. Todas esas son cosas que se han venido desarrollando en el país. Hay un área de servicios que está creciendo mucho. Todo el tema web, todo el tema de mercadeo digital, de redes sociales, muchas empresas están trabajando desde aquí, no solamente para sus compañías en Venezuela, sino inclusive para ofrecer algún tipo de servicio de exportación, porque tienes un buen talento. Y Venezuela siempre se ha caracterizado por tener ese buen talento que sale formado de los institutos técnicos o de nuestras universidades. Lo estamos viendo de los venezolanos que van al exterior, que tienen un buen nivel inclusive cuando llegan. Pero el talento que se queda aquí, de alguna manera, yo te diría que hay dos. El primero es ese que está todavía enfocado en cómo puedo seguir haciendo, pero el otro es en que todavía quiere aprender. Vemos que hay universidades que se están, por supuesto, adaptando a esta nueva realidad. Las carreras han pasado de 5 años a 4 años. Estás hablando de carreras un poco más cortas que te enfoquen en lo que necesita ese joven millennial que tiene que estar aprendiendo de manera continua porque el mercado está cambiando. Y a pesar de la situación de Venezuela, siempre tenemos que ver qué está sucediendo en el exterior, porque las tendencias mundiales igual nos afectan. Todo el tema de las redes sociales vino a Venezuela, aunque tengamos una infraestructura de internet un poco complicada. Productos que tienen que adaptarse como lo hicieron en América Latina y sobre todo en América del Sur en algún otro momento, de tamaños más pequeños, tamaños más flexibles, líneas de empaque que están siendo transformadas. Entonces sí estamos viendo un grupo de empresas que están en este momento, ahí a pesar de todo esto, adaptándose. Y es una clave de la gerencia de hoy. Tienes que adaptarte muy rápido y tienes que ser flexible ante todos estos cambios que están viniendo. Entonces los gerentes también tienen que cambiar y tienen también que adaptarse. Totalmente. La gerencia tiene que ser dinámica y la dirección de la empresa tiene que entender ese entorno del cual vamos a hablar el jueves, pero con lo que está pasando internamente. ¿Cómo mantienes motivados a un empleado en esta situación? Hay que trabajar en conjunto, hay que crear alianzas, hay que buscar unas maneras que nos permitan a nosotros acercarnos a seguir teniendo mi participación de mercado, seguir dando buenos productos y buenos servicios y teniendo una fuerza laboral, un talento humano, como se le llama hoy en día, que esté enfocado en esa visión y misión de la empresa, pero sobre todo para atender bien al cliente que busca, a pesar de todo esto, que lo atiendan bien, que lo reciban bien y que tener todavía un producto de calidad. ¿Cómo se recibe la falta de experiencia? Hoy en día en muchos de los que están buscando empleo son personas que recién salen de una universidad, que no han tenido otra oportunidad o que la que han tenido es muy breve o mucho pasante. En este caso, ¿cuál es la fortaleza que eso podría darle a una empresa? Porque puede ser una fortaleza en algún momento. Hay una realidad que todas las empresas estamos pasando, que es que estamos perdiendo años de experiencia corporativa, estamos perdiendo historia corporativa. Todas estas personas que se van o cambian, pues dejan de estar en una empresa con la cual trabajaron 10 o 15 años. Ese talento nuevo se está enfocando entonces en traer nuevas herramientas. Ese joven que de 22 años está saliendo de una universidad tiene herramientas que quizás algunos de nosotros ya por la edad no la tenemos. Y todo eso se unen cosas maravillosas. Estás viendo todo un mercadeo y proceso de ventas a través de redes sociales. Estás viendo un proceso de adaptación de los tamaños de los servicios y de las formas de presentación, más allá de que puedas o no puedas tener una caja con color o sin color, de lo que se puede ofrecer. Y esas ideas innovadoras entran a la empresa. Por supuesto, la empresa ahora tiene que formar, tiene que buscar maneras nuevas de formarte a través de algo que te entretenga y te interese. Porque, por supuesto, ya hemos visto que estos jóvenes están ahí contigo por 2 años y por la naturaleza del millennial van a cambiar de empresa. Nuestro trabajo como gerentes es enfocarnos en desarrollarlos y fomentarlos para que ese tiempo que estén en nuestras empresas den lo mejor posible. Ya entrando a temas más macro, quisiera saber qué dicen las cifras, porque esto es lo que va a haber una perspectiva, pero esas perspectivas se basan en cifras. Quisiera Correcto. conocer cuáles son las últimas cifras que maneja Verancham en lo que es la balanza comercial entre Venezuela y Estados Unidos. Las cifras que recibimos del Departamento de Comercio de Estados Unidos es que la balanza comercial del año 2017 cerró en 16.500 millones de dólares. De hecho, es un incremento contra los 16.100 millones de dólares del año 2016, que principalmente se debe a 2 factores. Por un lado, tienes la exportación de petróleo, el precio de petróleo ha venido subiendo, por lo tanto el monto en dólares de la exportación ha sido más alto y por otro lado tienes la disminución en importaciones, que ha sido una disminución a todo nivel, en todas las industrias. Hemos dejado de importar desde productos terminados hasta materia prima y productos intermedios, que entonces, bueno, eso ha afectado también el monto que se ha venido reduciendo de las importaciones en los últimos años. En medio de esas cifras que señala, ¿cuál es la perspectiva que tienen para este año? ¿Cómo están evaluando la condición que puede haber en el intercambio comercial con el efecto que puedan tener las sanciones? ¿Hubo algún efecto de las sanciones de Estados Unidos acá?
No se ha visto reflejada en los números y de hecho fíjate cuando vemos que se incrementó la balanza comercial, muy probablemente se mantenga este año. Venezuela importó muy poco el año pasado como país. Vemos que se necesitan insumos para la agroindustria, para la industria en general, para el área de servicios o el área de comercio. Y eso dependerá del dinamismo económico, ¿no? Sin embargo, por ahora lo que estamos manejando son las cifras al cierre del 2017, las que te decía anteriormente, y viendo ver cómo evoluciona todo este tema. En medio de esas cifras solamente se habla de petróleo. ¿Hay algún otro rubro que haya sido exportado? El 97% de las exportaciones fue petróleo, entonces de verdad que es muy difícil medir los demás, ¿no? ¿Van a tocar en este foro, en este seminario de perspectivas, la posibilidad de que este año Venezuela reduzca aún más su producción petrolera? Bueno, cada uno de los ponentes tiene su área, ¿no? Y tenemos una ponencia que quizás puede enfocarse en el impacto que puede tener la reducción que ha tenido la producción petrolera, pero en términos generales. Sobre todo nosotros nos enfocamos en darle a conocer al director o gerente de una empresa qué herramientas puede utilizar y qué elementos vamos a tener para este día a día que nos está ocupando todos, ¿no? Finalmente, el día de la actividad, ¿cómo pueden acceder a ella? Tenemos 3 actividades, una en Caracas, una en Valencia y una en Maracaibo. Los invito a que nos sigan por nuestra página web, benanchan.org. La de aquí de Caracas es este jueves, 1 de marzo, en la Quinta La Esmeralda, desde 8 de la mañana a 1 de la tarde. Contamos con una serie de expertos en la materia bien interesante y bueno, un evento en donde esperamos que se generen este nuevo conocimiento para cómo podemos desarrollar las empresas aquí en Venezuela. En busca de soluciones, porque eso es lo que hay que buscar, una Así solución. es. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias.